Hoy es domingo 20 de noviembre del 2022. 26 de Shesban de 5.783, 82, depende, como lo quiera ver. ¿Cómo está el diablo hoy? Me fallaron. ¿Cómo está el enemigo hoy? ¿Cómo está el diablo hoy? Yo quería un poquito más de rabia, pero voy a intentarlo de nuevo. ¿Cómo está el diablo hoy? Así me gusta, así me gusta. Y la iglesia está victoriosa y Cristo está sentado en su trono, gobernando, y la iglesia gobernando con él. Como enseñaba la pastora, somos reyes y somos sacerdotes hoy. Y el reino está expandiéndose por toda la tierra. Pero eso no es lo que yo veo en las noticias, no importa. Nosotros ganamos esta. Y hemos estado tocando temas relacionados con la idolatría, con nuestro rol como creyentes, como iglesia, ¿verdad? Hemos aprendido de nuestro sacerdocio, nuestro reinado, lo que pasa cuando reinamos bien, cuando reinamos mal. Y ha habido una línea profética bien especial que, según el profeta Elvis, se ha estado trazando desde Sucot para acá. Y yo creo haberme montado en la misma línea. Y esta mañana yo quiero hablarles de la cultura del reino. ¿Okay? Quiero que hablemos de la cultura del reino, y yo los invito a buscar Deuteronomio 18, 9 al 14. Deuteronomio 18, del 9 al 14. Mientras lo buscan, les cuento que esto me ha causado un trauma intelectual personal, el que me di cuenta que a veces digo Deuteronomios y Éxodos, y me está dando mucho estrés. Es un Éxodo, ¿verdad? Es un Deuteronomio. Ay, Jesús. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Dice: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da. Estoy leyendo de la NTV. Hoy estoy wild. Dice: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, ten mucho cuidado de no imitar las costumbres. ¿Qué? ¿Y cómo dice en la Reina Valera? Como que not good, ¿verdad? Not good. De las naciones que viven allí. Estamos hablando de naciones. Cada nación tiene una cultura. ¿Alguien está despierto aquí? Estamos hablando de naciones. ¿Y qué fue lo que le dijo el padre al hijo? Que le pidiera, y si se lo pedía se lo iba a dar, en Salmo 2. Las naciones, y les pregunto, ¿él se lo olvidó pedir? Dice: no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven allí. Por ejemplo, jamás sacrifique a tu hijo o tu hija como ofrenda quemada. Tampoco permitas que el pueblo practique adivinación. Nosotros ya no estamos, gracias al Señor, no veo hornos de fuego donde la gente esté haciendo semejantes atrocidades, pero sin lugar a dudas, desde que nuestra nación decidió que habían unos derechos que no están en la Constitución, hemos asesinado más de 60 millones de niños, que los hemos pasado por el fuego en un sentido figurado. Quizás no hemos usado fuego, pero los hemos descuartizado, los hemos sacado con una aspiradora, los hemos desechado. Dice: no permitas que el pueblo practique adivinación. Pero yo solo leo el horóscopo. Ni la hechicería. La chismosería es hechicería. Y usted sabe que también, que si la chismosería es hechicería, usted sabe que también es chismosería. La chismosería cristiana esa de que, mira, Gené, yo te lo digo, ¿verdad? Pero es para que ores. Es que yo tengo una inquietud. No practiquen la hechicería. No hay tal cosa como hechicería santa. Ni haga interpretación de agüero. No sé qué significa eso que me lo explique. Ni se mezcle en brujerías. Yo solamente me he visto de brujita. Ni haga conjuros.
Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como medium o vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos, reprende el diablo. Dice, cualquiera que practique estas cosas es detestable a los ojos del Señor. O sea, las prácticas son detestables y por tanto cuando la gente las hace, se vuelve detestable ante el Señor. Yo sé que eso suena chocante cuando nosotros decimos que el Señor ama a la persona, pero odia el pecado. Pero yo les quiero decir que Él los ama a pesar de eso, porque en realidad la persona es detestable ante los ojos de Dios cuando practica hechicería, cuando practica abominación. El Señor tu Dios, dice precisamente porque las otras naciones hicieron esto, hicieron esas cosas detestables, el Señor tu Dios las expulsará de tu paso. Sin embargo, yo te voy a dar la tierra que le quité a ellos, pero tú tienes que saber por qué se la quité a ellos, porque si no te la quito a ti también. Tú debes ser intachable, iglesia, hermano. Tú debes ser intachable delante del Señor tu Dios. Santo, sed santo, santo, santifíquese. Es delante de tu Señor, no es delante de las naciones. No es delante de tus amigos, no es delante de tu familia. Tú tienes que ser intachable ante tu Señor. Las naciones que estás por desplazar consultan a los adivinos y a los hechiceros, pero escucha bien, el Señor tu Dios te prohíbe hacer estas cosas. Amado, ¿por qué tú vives diferente? Porque el Señor tu Dios te prohíbe hacer ciertas cosas. Todavía te prohíbe hacer ciertas cosas, aunque esté, que yo estoy bajo la gracia. Ajá. Exacto. Estás bajo la gracia. Por tanto, el Señor te prohíbe hacer ciertas cosas. Y la diferencia es que ahora se supone que si de verdad tú tienes la gracia, si de verdad el Espíritu te ha transformado y ha sido regenerado, tú detestes esas cosas. Entonces, como ahora, había muchas naciones allí. Pero Israel era y es distinta. Y se le llamó a estar separada de las costumbres detestables, abominables de esa gente, de esas naciones. ¿Ante quién eran abominables? Les pregunto nuevamente. ¿Ante quién eran detestables? Ese es el que está hablando. Si yo veo a Samuel, mi hijo, que está allí, no lo veo ahora mismo, seguramente, ahí está. Si yo veo a Samuel jugando con otro niño, que no es mío, y yo veo que ese niño empieza a hacer unas cosas que no le son permitidas a Samuel hacer, porque Samuel es diferente. Yo no voy a regañar al otro niño. Yo no voy a azotar al otro niño. Ahora, pero el mío sí. Si yo tengo confianza con el padre, le puedo aconsejar al padre. Depende cuán grave sea, le puedo advertir, dependiendo del contexto. Pero yo no voy a intervenir con ese niño, porque ese no es mi niño. Ahora, pero el mío es mi problema. Y tú eres el problema de Dios en ese sentido. Tú eres el niño de Dios. A Dios no le interesa, necesariamente no le escandaliza lo que están haciendo las otras naciones en cierto sentido, aunque la juzga toda. Pero hay una forma en que le inquieta de forma especial cuando se trata de ti, porque tú eres su niño. Tú eres su niña. O sea, si mi hijo empieza a imitar esa conducta, yo voy a disciplinarlo. Y yo voy a hablarle, voy a empezar hablándole y voy a llegar hasta Proverbios 23, 13, 14 si tengo que llegar. Y padre que me escucha, que no sabe lo que es eso, búsquelo y aplíquelo. Hasta voy a llegar a Proverbios 23, 13, 14 si tengo que llegar. No más de ahí. Porque es mi niño.
porque es mi responsabilidad, porque yo respondo ante Dios por él. Va a llegar un momento que él va a responder por sí mismo, pero ahora mismo yo respondo al Señor por él. Yo no iba a hablar de esto, pero el Espíritu me está moviendo en esta dirección, se chavaron. Si yo terminaba rápido, yo no sé qué va a pasar ahora cuando yo dé este paso que voy a dar en la prédica. Pero uno de los problemas más principales que tenemos nosotros en las iglesias, especialmente en los movimientos de restauración y todo lo demás, es que nosotros hemos olvidado principios básicos de la fe. Nosotros no conocemos por qué ciertas cosas. Yo soy responsable por Samuel porque yo soy parte de una institución que Dios creó que se llama familia, matrimonio. Y yo tengo una autoridad delegada de él. Y va algo así, lo voy a resumir para volver a mi bosquejo. Escúchalo bien. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Por eso el hombre tiene valor, dignidad, ¿verdad? Por eso también tiene responsabilidad, tiene que rendir cuentas ante Dios. ¿Ok? El individuo tiene libertad, tiene derechos. ¿Ok? ¿Lo están viendo? Eso significa que si Dios creó a todos los hombres y las mujeres, tienen que responderle a Dios, sean o no cristianos. ¿Por qué? Porque todos están bajo la autoridad. La palabra dice, Jesús mismo dijo, toda autoridad me ha sido entregada. Toda la autoridad le ha sido entregada a él. En Apocalipsis se le refiere a Jesús como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. No existe una autoridad mayor que esa. Y no solo es que no existe en cuestión de comparación, es que es la fuente de toda la autoridad. Y él, siendo la fuente de toda autoridad, le dio una autoridad al individuo. Y hay unas decisiones que te tocan a ti como individuo, que no le tocan a la familia, ni que no le tocan a la iglesia, ni le tocan al Estado, te tocan a ti como individuo. ¿Okay? Entonces Dios no solo creó a individuos, sino que Dios creó familia. Y los creó con unas características bien específicas, porque cuando le preguntaron a Jesús del matrimonio, él se fue para allá, para Génesis. Pero mira cómo lo plantea Jesús. Jesús le dice, tú no sabes que está escrito, que Dios creó al hombre y a la mujer, varón y hembra los creó. Y dijo, dejará al hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer. Y dijo que eso iba a ser para siempre. Así que tenemos unas características básicas. Él creó la familia y creó la familia creando ¿qué? El matrimonio. ¿Por qué a nosotros nos importa el matrimonio? Porque Dios lo creó. Porque eso significa que si Dios lo creó, yo como individuo no lo puedo definir. Lo definió Dios. Yo como iglesia no lo puedo definir. Lo definió Dios. Yo como Estado no lo puedo definir. Lo definió Dios. Y lo creó hombre, mujer, hijos. Y le dio un mandato de muchas cosas. Pero lo creó hombre y mujer. Lo creó, y el matrimonio es entre adultos, un solo hombre, una sola mujer. Y es para siempre. Y le dio autoridad delegada al hombre. Y es muy lamentable que nosotros no podamos predicar de esto sin que dos o tres miren para el lado, miren hacia abajo y no se atrevan a decir amén, porque sienten que los van a matar en su casa cuando lleguen. Escucha bien, Dios dice que el hombre es la cabeza del hogar como Cristo es la cabeza de la iglesia. Y le dio una autoridad delegada. Yo tengo, eso podemos entrar en los detalles de cómo se administra eso y cómo se implica eso. Pero usted sabe qué, usted sabe una cosa. Quien se va a parar delante de Dios a rendir cuentas por la salud espiritual de mi esposa y de mis hijos soy yo. Eso no significa que yo soy jefe en mi casa, significa que yo soy líder y sacerdote en mi casa. Es una cosa muy diferente. Yo no estoy para dar instrucciones, yo estoy para dirigir. Eso significa que hay unas cosas que me fueron delegadas como padre de mi casa, que ni la iglesia puede intervenir, ni el Estado puede intervenir, ni otro individuo que no sea parte de esa unidad. De hecho, mi esposa se sujeta a mí, no se sujeta a otros hombres, se sujeta solo a mí. Ningún otro hombre le puede venir a las instrucciones como yo lo puedo hacer.
porque yo soy el que dirige mi casa. Y yo tengo que amarla a ella, y yo tengo que amarla a ella como amo a mi propio cuerpo. Así que eso no valida maltrato, porque un hombre que se golpea a sí mismo y se maltrata a sí mismo, hay que encerrarlo en un manicomio. Significa que yo tengo que tratarla como yo quisiera que me trataran a mí, como yo me trato a mí, mejor incluso, para que me trate mejor a mí. Dios también creó una cosa que se llama iglesia, y le delegó una autoridad a la iglesia. Y la iglesia es custodia de las verdades de Dios en las Escrituras. La iglesia tiene una estructura de gobierno interna. La iglesia tiene líderes. No todos aquí tenemos la misma autoridad dentro de la iglesia. Eso es una mentira del diablo, si es que se sabe. Eso no es así. Aquí hay niveles, aquí hay cosas delegadas a base de las responsabilidades. Incluso la autoridad se mueve dependiendo del contexto. Por ejemplo, Chugui y yo, Jesús Rivera, ¿no está? Él y yo, en cierto sentido, estamos en el mismo nivel. Porque nosotros tenemos más o menos la misma responsabilidad en cuanto a la enseñanza en la casa, en cuanto a la gobernanza de la casa, de la iglesia, etcétera, de otras cosas, respecto a los pastores. Pero usted sabe que Chugui es el líder de adoración, yo no. Yo puedo ser igual que él en otras cosas cuando hablamos de ciertos temas, pero cuando se trata del ministerio de alabanza y la adoración, yo me sujeto a él, porque él es quien tiene la autoridad delegada. Y yo lo tengo que honrar a él, y yo tengo que orar por él como mi líder. Aunque en otros temas podamos pelear, pero en ese tema yo tengo que respetarlo. Pero vean cómo se mueve. ¿Y por qué? Porque hay una autoridad delegada. ¿Y sabes qué? El Estado no tiene ninguna autoridad delegada en la iglesia, ni la familia. Dios le delegó unas cosas al individuo, le delegó unas cosas a la familia, le delegó unas cosas a la iglesia y el Estado. Pues ¿sabes qué? Dios creó el Estado. Romanos 13 les llama sirvientes de él. Son los ministros de justicia. Son siervos de Dios. Y pero es que son 2 o 3 sinvergüenzas. Bueno, vamos a eso. Dios los creó gobernantes, autoridades civiles, autoridades que están fuera de la iglesia, para que gobiernen en ciertas cosas. Específicamente lo que dice la palabra en Romanos y en Primera de Pedro es que el gobierno está para, en cierta manera, premiar a los que hacen bien y para castigar al que hace la maldad y al que hace iniquidad. La palabra habla de Estado como el instrumento de la venganza de Dios. ¿Y sabes qué dice? Cristiano que me escuchas en el 2022 y que estás bien millennial, escúchame bien. Dice que no tiene la espada en vano. El Estado tiene una responsabilidad de usar su espada. Eso es otra enseñanza. Ahora, eso significa que cuando el gobierno actúa mal y hace lo propio delante de Dios, pues el gobierno, el Estado, será juzgado, porque le tiene que rendir cuentas a Dios, así como el individuo le rinde cuentas a Dios, así como el padre de familia le rinde cuentas a Dios, así como las autoridades en la iglesia le rinden cuentas a Dios. El Estado le tiene que rendir cuentas a Dios porque le sirve. Ay, ¿por qué ustedes se meten en las cosas del Estado si la iglesia es una cosa y el Estado es otra? Porque yo participo de la vida pública en esta nación y yo quiero que el Estado sea bendito para que yo pueda ser bendecido por medio de él. Y tienen una responsabilidad delante de Dios, lo confiesen o no lo confiesen. Así como el impío le responde a Dios porque es su creador, el Estado le responde a Dios porque es su creador. Pero ¿sabes qué? Nosotros le hemos delegado al Estado la salud, la educación, el bienestar de nuestra familia, el sustento. Pero usted sabe a quién le tocan esas 3, 4 cosas. A la familia. Dios le delegó la salud, el bienestar, la educación a la familia. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque en Génesis 1 le dio unas instrucciones específicas. Le dijo que tiene que ser multiplicarse, tiene que cuidar la tierra, tiene que asegurarse que sea fructífera, y le dio una unidad. Y esa responsabilidad que le dio a Adán la comparte con Eva, la comparte con sus hijos. Y eso es imposible hacerlo si no hay salud, si no hay bienestar, si no hay de qué comer. A quien le toca darle comer a sus hijos es a ti, no es al Estado con un programa benefactor. A quien le toca educar a los hijos es a ti, no es al Estado. Pero nosotros vamos y llevamos los hijos a la escuela del Estado y después nos quejamos porque el Estado hace lo que tiene que hacer según su iniquidad.
Pero a quien le corresponde la educación de tus hijos, aun si tú pones tu hijo en un colegio cristiano, usted sabe qué, a quien le corresponde la responsabilidad, quien va a responderle a Dios por la educación de Samuel soy yo. Quien va a responderle a Dios si mi hijo no tiene de qué comer soy yo. Así que déjese de estar vagueando y póngase a buscar trabajo. Dice el Señor, amén. Recíbelo. Can I prophesy? Ahora, volviendo, el ejemplo. Si yo veo a mi hijo juntándose con un sinvergüencita, yo no voy a destruir a mi hijo porque está imitando al otro, pero lo voy a separar. Yo me voy a llevar el hijo para casa. Yo lo voy a separar, yo lo voy a sacar de ahí. Estamos viviendo una vida separada para el Señor, según dice las Escrituras. Estamos viviendo una vida en la cual no estamos imitando a las naciones. Así que eso fue lo que hizo el Señor. Sacó a esos sinvergüenzas de la tierra, se la dijo a él y le dijo, si te comportas mal, te saco a ti también. Ahora, pero Israel lo devolvía porque era su nene. O sea, ¿por qué Él nos quiere separar de las costumbres del mundo? Por su amor. Porque Él nos ama. Porque Él nos pide cosas. Porque Él nos prohíbe cosas porque nos ama. Yo no quiero que mi hijo se queme con la plancha, por tanto yo le prohíbo que la toque. Yo no quiero que mi hijo se caiga y se rompa una pierna, por tanto yo evito y le prohíbo treparse y hacer ciertas cosas. Cada vez es más difícil. Voy a brincar esto, pero no puedo brincar, I'm sorry. ¿Tú sabes por qué Israel se le hacía tan difícil? Yo no voy a entrar en toda la historia de los ejemplos, pero sabemos, Israel venía y no podía hacer idolatría y todo lo demás, de repente venía y hacía un becerro y se escocotaba y hacía ídolos y se escocotaba y se caía. ¿Usted sabe por qué Israel caía tanto? No es porque eran más obtusos que tú. Tú te sientes tan especial en tu silla acoginada, en tu aire acondicionado, pero tú seguramente harías lo mismo que Israel en esa circunstancia, incluso quizás lo haces ahora, porque te voy a decir por qué se le hacía tan difícil a Israel mantenerse separado, porque lo que hacían los pueblos y las naciones era lo cool. Eso era la moda, eso era lo que estaba haciendo todo el mundo, eso era lo que estaba #trending. Eso era lo que hacían todos los artistas, eso era lo que hacían todos los atletas que se ponían el arcoíris para estar en Qatar y whatever. Eso era lo que hacían todos los medios. Israel estaba bombardeado por eso. No podemos ver que Israel estaba en el vacío. Israel tenía contacto a una diversidad religiosa y cultural todo a su alrededor y eran influenciados por eso y se les hacía difícil porque aquello era cool. La última vez que yo prediqué, les comenté que se ha popularizado mucho el concepto de batalla cultural. ¿Se acuerdan que se los dije? Que hay una guerra por la cultura. Ahora, no es una guerra entre culturas humanas, como dijo el apóstol, no nos interesan las culturas humanas, nos interesa la cultura del reino. Cuando yo hablo de cultura, y estoy usando a Israel como ejemplo, porque la constitución de Israel como un pueblo separado es la constitución de la iglesia. Dios llamó a un pueblo from the wilderness, ¿verdad? Del desierto, y lo separó en medio de esa circunstancia y le dio una cultura del reino. Ahora, pero Israel desarrolló sus propias culturas humanas y yo no mejoro en nada mi vida espiritual por adoptar las cosas de los judíos de ahora. Yo no soy más espiritual si adopto las tradiciones humanas que se ha inventado el pueblo de Israel. Ahora, yo sí puedo crecer espiritualmente si yo puedo identificar dentro de eso qué es una cultura de reino, qué es compatible con la cultura del reino y las escrituras, con ese diseño original, y yo lo puedo incorporar como estamos haciendo con la fiesta. Ahora, en esa batalla cultural que estamos librando, pues parece a veces que solamente un lado tiene cultura. Si yo voy a hacer una batalla con gené de arcos y flechas y llego sin flechas, no hago mucho, ¿verdad que no? Y hago menos si llego sin arco. Pues así nos vemos a veces, iglesia.
Criticamos y decimos, eso está mal, eso que está haciendo el mundo está mal, y qué sé yo qué, pero ¿por qué? ¿Y cuál es tu propuesta? ¿Cómo es que se supone que sea? No, yo no sé. Yo sé que eso a Dios no le agrada. ¿Y qué le agrada a Dios? Yo no puedo tener una batalla de espada sin espada. ¿Cuál es tu espada? Busca tu espada y mira lo que dice. Ahora, nosotros hemos dicho esto hasta la saciedad, ad nauseam. Toda cultura implica un culto y todo culto se dirige a un Dios. Nosotros tenemos Dios, pero la pregunta es, ¿tenemos culto? Cuando se acaban las reuniones, a veces yo mismo, voy a hablar de mí, a veces le digo, y me he tratado de cambiar esto y se me hace difícil, y yo mismo le digo a mi esposa a veces, oye, ¿qué te pareció el culto? ¿Te gustó el culto de hoy? El culto no es para ella. A mí no me tiene que gustar el culto, le tiene que gustar a Dios. La forma aceptable de adoración al Dios verdadero está instituida por Él mismo y está de tal manera limitada por su propia voluntad revelada, que no debe ser adorado según las imaginaciones e invenciones de los hombres o según las sugerencias de Satanás, bajo ninguna representación visible o en alguna otra forma que no esté prescrita en la Biblia. Confesión de Westminster, capítulo 21. No se lo esperaban, ¿verdad que no? En eso tenían razón. Lo que pasa es que lo aplican medio raro, pero no podemos entrar ahí. Eso incluye todo lo que hacemos, incluye el calendario, incluye las fiestas que celebramos, incluye la música, incluye los instrumentos, incluye todo eso. Nosotros, todo lo que hacemos aquí para adorar al Señor y estamos buscando mejorar cada vez con la Escritura, es que lo vemos en la Escritura. En la Escritura hay salterio, hay arpa, tenemos guitarra eléctrica, hay címbalos, hay toda la cuestión, tenemos batería, hay cánticos, tenemos cantores. Hay danza, pues danzamos. Hay levantar las manos, pues levantamos las manos. A Dios se le adora como Él quiere ser adorado. Alguna gente contesta cuando nosotros asumimos posturas sobre ciertas festividades y lo que sea, decimos, pero es que tampoco está en la Biblia que tú bajes el inodoro cuando vas al baño. Es que no se trata de eso, se trata de adoración, se trata de que yo adoro a Dios como Él quiere ser adorado. No es que todo lo que yo hago en mi vida cotidiana tiene que estar directamente escrito en la Biblia, eso no es. Es que mi adoración tiene que ser conforme a lo que dicen las Sagradas Escrituras, porque Dios me dijo cómo quiere que yo le adore, no conforme a las otras naciones. El reino de Dios, el reino tiene Dios. Para Él hay un culto, por tanto yo tengo que tener una cultura. Ok, enderezo mi culto, leo la Biblia, ajusto mi culto, vivo mi vida de adoración, enderecé mi culto. Ok, ¿y qué hago con la cultura? ¿Qué hago con la cultura? Pues la cultura debe reflejar tu culto, es decir, tu adoración, porque tu adoración refleja a tu Dios. Parece un trabalengua, pero no lo es. Tu cultura refleja tu culto, es decir, tu adoración. Y tu adoración, tu culto, refleja a tu Dios. Así que si yo enderezo, si yo tengo claro quién es mi Dios y yo tengo claro cuál es el culto, mi cultura se va a moldar a eso. Dios separó a Israel, los envió a conquistar una tierra ocupada por impíos. Cualquier parecido con nuestra historia no es pura casualidad, pero los mandó con una cultura, le dio unos mandatos, les dio unos designios. Los mandó a confesar que Dios es uno, para que no se le olvide que tienen un Dios. Les dijo cómo tenían que adorar, le dio leyes morales, le dio incluso hasta un gobierno de cómo podían administrar sus cosas civiles. Les dio una cultura. La cultura es tan potente que el comentarista agnóstico, esto no es un aleluya, amado, agnóstico, era conservador, pero era agnóstico, más o menos conservador, depende del tema. Andrew Piper decía en vida, porque ya no vive, que la política estaba río abajo de la cultura, o sea, downstream from the culture. Politics is downstream from the culture. O sea,
Si tú cambias la cultura, tú cambias la política. Es como aquel decir que yo no recuerdo quién lo decía, pero lo he escuchado repetir muchas veces, que no me interesa quién hace las leyes de una nación, yo quiero escribir sus canciones. Si tú cambias la cultura, cambia la política. Pues ¿saben qué? Iglesia, despierta. La política cambió. En el 2008, yo estaba en primer año de universidad. Hasta Barack Obama decía que el matrimonio era entre un hombre y una mujer y no creía en los matrimonios del mismo sexo. ¿Cuándo fue eso? Fue antier. Ahora tú dices una cosa como esa y te despiden, te censuran, te demandan, te tratan de cejar tu negocio, te consideran un extremista radical. Si tú te atreves a defender la familia. En el 2012, eso fue hace 10 años nada más. En el 2012, el sector abortista, que yo le llamo promuerte debidamente, afirmaba que el aborto debía ser excepcional. Safe, legal and rare era el mantra. Dice un mantra porque es diabólico. Diga eso ahora. Ahora es on demand. Ahora por cualquier razón, por cualquier motivo, hasta los 9 meses más, si el muchacho nace y ya te arrepentiste a medio dedo, déjalo en la bandeja y bregamos más tarde. Hace 2 o 3 años atrás, no hay que irse muy atrás, nosotros sabíamos lo que era un hombre y una mujer. Y de momento a los políticos se les olvidó. Ahora, si yo pregunto por ahí, yo hago un sondeo, yo pregunto a la mayoría de las iglesias y yo pregunto ¿qué piensan de esos temas? La mayoría se va a poner. Yo creo que sí. La mayoría me va a decir, no, yo creo en la vida, no, yo creo en el matrimonio como lo define Dios. No, yo creo, sí, yo sé lo que Dios creó, varón y hembra, amén, y todo lo demás. Pero si yo le pregunto por qué, ¿cuántos me van a poder responder? Si yo les pregunto qué es lo que dice la Biblia sobre eso, ¿cuántos me van a poder dar respuesta, dar defensa de la fe? Nuestro Dios es el de la Biblia. Nuestro culto es bíblico. Nuestra cultura es bíblica. ¿Y nosotros? ¿Somos bíblicos? ¿O hacemos lo que es normal en las otras naciones que viven en esta isla? ¿Sabes? Las naciones de los pañuelos verdes, las naciones intelectuales de batas blancas que los invitan a los programas. Amada iglesia, a ti no te es permitido. A ti, por amor, no te es permitido ser como las demás naciones. El Padre te ama demasiado a ti, que me estás escuchando, como para permitirte tales abominaciones porque te hacen daño. Si tú me estás escuchando y te sientes confrontado porque quizás estás viviendo alguna de las conductas que yo estoy señalando o crees alguna de estas cosas, yo lo que te estoy diciendo es que el Padre te ama tanto que no quieres que sigas en esa vida y por tanto te quiere transformar por su poder del Espíritu y por su gracia. Te estamos llamando a que cambies porque te amamos. Yo creo que sí. Yo creo que la política cambió porque la cultura cambió. El doctor Michael Brown recientemente dijo que él viaja mucho, es un pastor y predicador y doctor y todas esas cosas, viaja mucho. Y dice que cuando él va a un cuarto de hotel de noche, llega al cuarto del hotel y él prende el interruptor de la luz. Prende el interruptor de la luz y la luz no prende. Él no se pregunta qué pasó con la oscuridad. Él se pregunta qué pasó con la luz que no prende. Dos o tres lo cacharon. La luz retrocede inmediatamente cuando tú prendes la luz y ya no hay oscuridad. Así que cuando tú prendes el interruptor y no prende la luz, pues ¿qué tú te preguntas? ¿No es qué pasó con la tiniebla? Entonces, ¿por qué como iglesia estamos diciendo, yo no sé qué es lo que está pasando en el mundo? La pregunta es, ¿qué está pasando con la luz? La pregunta es, ¿por qué cuando yo prendo el switch de la luz no prende? ¿Dónde está la luz, iglesia? Pues nosotros estamos trabajando. Aquí en esta casa estamos trabajando. Seguimos trabajando.
Pero usted sabe que para poder enfrentar todo esto que está pasando allá afuera, nosotros necesitamos tener una cultura de reino. No una cultura humana, no una cultura más judía, una cultura de reino. No una cultura más cool. Yo te voy a decir algo y lo voy a decir sin que me quede nada por dentro. Tú puedes ser un predicador de pantallas, tatuajes, pantalones cortos, chancletas, goja para atrás, millones, cadenas y toda la cuestión. Usted puede ser tan religioso, usted puede ser tan tradicional y tan fariseo como el que tiene saco y corbata y no te deja predicar si tiene 2 o 3 pelos en la cara. Mateo 5, 13, 16, ustedes lo conocen. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois luz del mundo. Te está hablando a ti, amada iglesia. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amada iglesia, es tiempo de que esa luz brille. Es tiempo de hacer brillar la luz de la iglesia. Yo creo y le he dedicado parte de mi vida profesional a defender en los temas de libertad religiosa y de las libertades que tenemos como iglesia y todo lo demás. Pero usted sabe que yo no estoy dispuesto a defender eso en el momento en que se convierta en un almud donde yo meto a la iglesia. Yo estoy totalmente dispuesto a utilizarlos para hacer luz y que me vean predicar, que se pueda ver brillar la luz en medio de las tinieblas, no para encerrarme en las 4 paredes. Eso no es lo que eso significa. Y si eso es lo que va a significar, no lo quiero. Y les prometo que estoy casi cerrando. Llevo varios años predicándole a los jóvenes, un mensaje que le he predicado muchas veces a jóvenes. Y les he estado diciendo que para saber lo que tienes que hacer, tienes que saber quién eres. Jóvenes tienen muchas preguntas y nos preguntamos mucho cuál es nuestro propósito, cuál es nuestra función, cuál es nuestro destino, todo lo demás. Pero antes de todo eso, para tú poder saber cuál es tu propósito y todo eso, tú tienes que saber quién tú eres. Amén. Tiene sentido y no es que sea un mal mensaje, pero nosotros hemos hecho tanto énfasis en mi generación ministerial, en el individuo, que se nos ha olvidado entonces nuestra identidad como cuerpo, como iglesia. Así que yo le voy a hacer una reaplicación a eso. Y yo te quiero decir, amada iglesia, que una iglesia, una nación de Dios, un reino de Dios, que sabe quién es. La iglesia sabe cómo debe comportarse. Sabe con quién debe asociarse. Sabe lo que tiene que comer. Sabe cómo tiene que vestir. No tiene que estar preguntando si puedo ponerme esto o aquello. Usted sabe cómo tiene que vestir. Si tú conoces tu identidad como individuo, como iglesia, sabe cómo hablar. Nosotros no hablamos como el mundo, ¿o sí? Amén. ¿Usted sabe qué? Si usted sabe quién tú eres, no solo como individuo, sino como iglesia, tú sabes de quién enamorarte. No te vas por allí a buscar un impío y traerlo para la iglesia a empujones, no. Usted busca a alguien que tenga la misma visión, que tenga los mismos principios de reino. O sea, que por qué la gente se va por ahí y se junta al garete y después hay tanto problema, porque no saben quiénes son en Dios. Si yo sé quién soy, yo sé con quién no soy compatible. Mi primera reunión, pues fue una reunión, mi primera cita con mi esposa, con Necha, fue casi una entrevista de trabajo. Nos fuimos a tomar café, yo fui ahí perfumado y toda la cuestión, aquí es que vamos a tirar maíz, echar maíz aquí, yo me senté y empezamos a hablar y lo que hablamos fue, ¿y qué tú piensas de la familia? ¿Y qué tú piensas del ministerio? ¿Cuál es tu compromiso con el Señor? ¿Cuáles son tus metas profesionales? Yo sabía que no era chiste, todo o nada.
No siempre sube mi identidad, pero en ese momento la había aprendido como individuo y como iglesia y supe escoger. Escucha, cuando tú sabes quién eres, iglesia, como institución, como iglesia, como nación, como reino, tú sabes lo que tienes que estudiar, porque tú dejas de ver tus estudios como solamente, que es importante, cómo yo puedo hacer dinero. Tú empiezas a ver los estudios como un instrumento de conquista. Donde yo puedo prosperar, pero también sé, incluso sabes, si no tienes que, si no vas a estudiar y te vas a dedicar a un trade, ¿verdad? A un servicio, usted lo va a hacer y va a ser el mejor en ese servicio, porque lo va a hacer como para Dios, porque esa es parte de la cultura del reino. Cuando usted va por allí y usted le pide descuentos a la gente porque son de la iglesia y usted le trata de pagar una miseria que es insultante a su trabajo porque es un hermano de la iglesia, usted no está viviendo nuestra cultura. Usted sabe dónde enviar el resumen, porque tiene un propósito, tiene unas metas. Usted sabe dónde trabajar. No va a trabajar en el punto de droga, no va a trabajar en el prostíbulo, no va a trabajar vendiendo cosas que no debe vender, aunque sean lícitas. ¿Quién eres, iglesia? ¿Quién tú eres? ¿Sabes de quién aprender? No escuchas a todos los predicadores de YouTube, escuchas 2 o 3 nada más. Puedes escucharlo todo, pero sabes que te disipulas por unas personas que están a cargo, que oran vez tras vez. Hay un equipo en esta casa, amados, que ora por ti, que se apasiona por ti y que ora para ver qué es lo que te pueden enseñar para que tú puedas crecer espiritualmente y que te predican de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a lo que el Espíritu está hablando sobre ti. Y tú vas para allá y te confundes porque te pones a escuchar lo que otro predicó para otra congregación que no es para ti en este momento. Pero cuando tú sabes quién eres, usted sabe de dónde está asignado. Y yo digo, bueno, yo soy parte de una iglesia mayor y todo lo demás. Puedo recibir de otros lugares, pero yo estoy asignado a la casa de Ciudad de Salvación. Por tanto, yo tengo mi fuente principal de nutrición espiritual es esta. Porque hay unos renglones de autoridad. Y usted sabe que dentro de esa estructura de autoridad delegada por Dios a la iglesia, tú no le respondes a ningún otro pastor. Y yo aprendí esto hace mucho tiempo y me quitó muchas cargas. Yo antes me daba carga cuando veía hermanos en la iglesia, hermanos ministros, que veía que hacían cosas que yo consideraba ilícitas para un ministro. Hasta que me di cuenta, dije, pero es que no se congrega conmigo. Él no es discípulo de Paul. Si fuera Paul le hubiera volado el cocote, pero su pastor se lo permite, no es mi problema. Lo puedo exhortar, lo puedo aconsejar, pero no voy a perder mi sueño por eso. Ahora, por ti yo puedo perder mi sueño. Nosotros, los líderes, el equipo de ancianos de esta casa pierde sueño por ti, porque nosotros anhelamos que tú te levantes como una nación santa, como un pueblo escogido por Dios, como una nación poderosa, que tú seas la generación que toma a Isabela para Cristo, que toma a Puerto Rico para Cristo. Usted sabe qué música escuchar, tú sabes quién tú eres. La canción puede ser buena, la canción puede estar cool, pero si no es quien tú eres, no es parte de tu cultura, pues tú no escuchas eso. Bendito sea el Señor. Debo añadir que si conoces, que si conoces tu identidad como iglesia, tú vas a conocer por qué la vida es valiosa. Toda la vida desde la concepción. Vas a entender por qué existe solo un tipo de matrimonio. No hay tal cosa como matrimonio entre personas del mismo sexo, como poligamia, no existe nada de eso. Hay un solo tipo de matrimonio. Lo demás es una ficción jurídica. Le llaman matrimonio, pero esa palabra no significa eso. La palabra fue definida por Dios. Existe un solo matrimonio, aunque otras cosas sean legales. Porque lo que los hombres escriben en papel, aunque le llamen leyes, no redefine lo que el Padre definió. Conoce que hay solo dos géneros. Conoce el propósito de la vida. Conoce por qué nos tiene que preocupar el prójimo. Conoce por qué tenemos que evangelizar. Conoce por qué nos ocupa lo que está pasando a nuestro alrededor. ¿Por qué tenemos que trabajar con excelencia? ¿Usted conoce todo eso?
Cuando tú sabes quién tú eres en el Señor, pero no solo como individuo, yo quiero que lo veas como iglesia, porque tú no eres solo un individuo, tú eres una iglesia. Cada una de estas esferas de autoridad del Señor tienen unas responsabilidades, como les estaba diciendo. ¿Por qué nosotros, y voy a decirlo así, por qué nosotros como iglesia no le dijimos a nadie, vacúnate o no te vacunes? Porque esa decisión no le corresponde a la iglesia. Esa decisión le corresponde a la familia, que es a quien Dios le delegó la salud de su núcleo. Nosotros podemos educar, exhortar, hablar de lo que dice la palabra. Nosotros aquí creemos en la sanidad, la fe, podemos hablar de todas esas cosas. Pero la decisión es del padre de familia y del individuo en este caso. Los otros miraron para atrás. ¿Y por qué nosotros validamos a aquellos que tenían objeción a la vacuna? Porque nosotros creemos que bíblicamente esa decisión la tiene que tomar el individuo y no el Estado. Eso no se le delegó al Estado por Dios. Por tanto, no la toma el Estado, la toma el individuo. Usted decide lo que usted quiera, pero no lo decide el Estado por ti. Lo decide usted como padre de familia o como individuo si está soltero. Y nosotros como iglesia, eso no es que estamos buscando una excusa, es que eso es parte de nuestra fe cristiana. Saber. Si usted se da cuenta que hemos hecho, le hemos dado al Estado de la salud, le hemos dado al Estado de la educación, le hemos dado al Estado de la familia. ¿Usted sabe por qué? Porque no hemos hecho nuestro trabajo. Que puede haber una agenda que ellos estén moviendo. Definitivamente puede que haya algo de eso, sin lugar a dudas. Pero usted sabe que no habría espacio para eso si nosotros hubiésemos ocupado el espacio que el Señor nos confió y hubiésemos ejercido la autoridad que Él nos delegó. Aun cuando tú no estás 100% seguro, porque yo no estoy aquí diciendo que usted tiene que ser un teólogo. Me están llamando. Me sonó la alarma. Yo no te estoy diciendo que tiene que ser aquí teólogo, lo menos que quiero que salga teólogo, yo quiero que salga lleno de reino y toda la cuestión y que conozca la palabra, las escrituras, pero yo no les estoy diciendo que usted tiene que ser experto en todo eso, aun cuando usted no está 100% seguro de cómo articular el argumento. Tu comportamiento bíblico y santo es porque tú sabes que esa es tu cultura. Yo no sé por qué porque hay aplausos cuando aterriza un avión. No tengo ni la más mínima idea, de hecho ni me gusta. Pero usted sabe que si yo estoy en un avión y hay aplausos, ¿qué hay? Hay boricua. Si yo estoy en un avión y aterriza y hay aplausos, hay boricua. Porque en alguna razón esa es nuestra cultura puertorriqueña. Y yo pues aplaudo porque pues whatever, soy boricua, tengo que hacerlo. Pero yo no sé quién escribió esa regla, yo no sé quién se la inventó, pero es parte de mí. Y esas de las cosas ¿sabes? No es dañino ni pecador, puede ser parte de tu cultura en lo natural. Yo no sé de dónde viene eso no es mala idea, de pedirle bendición a los padres. Yo sé que yo toda mi vida le he pedido la bendición a mi abuela y a mi mamá, y le digo bendición, y ella me bendice. No me bendice con apellidos y vírgenes, pero me bendice ¿verdad? Te bendigo en el nombre de Jesús, amén, aleluya. Porque es parte de mi cultura. Asimismo, hay cosas que quizás tú no las vas a entender 100%. Usted no tiene que ser un experto en el tema del matrimonio, la familia, todas estas cosas. No tiene que ser un experto en el tema de ayudar a los pobres y los huérfanos, ni las de esferas de gobierno, ni nada de eso. Pero usted tiene que tener una cultura y tiene que tener suficientes principios básicos para tú saber que aunque no sepas dónde está escrito, hay una regla de tu cultura de reino, que es que tú vives de una manera, que tú eres santo delante del Señor y que esa conducta es consistente con las Sagradas Escrituras. La responsabilidad de saber por qué, de explicártelo, la tienen los que enseñan en esta casa. Yo no sé 100% cómo Dios sana a los enfermos cuando oramos. Yo no sé cómo el Señor 100% liberta a los cautivos, restaura a las familias, perdona toda clase de atrocidad de pecado. Pero yo sé que es parte de mi cultura de reino y sé que es consistente con el dabar de Dios, con la cultura de Dios, con la palabra de Dios. Quizás usted no sabe que eso de poner las manos está en Santiago, pero usted sabe que es consistente con las Sagradas Escrituras. Y usted va a poner las manos
fe. Y los enfermos son sanados en esta casa. Todas las semanas, todos los meses, aquí hay testimonios de sanidades. Esta es una casa viva. Es una iglesia de full gospel, donde se manifiesta el evangelio completo, amado. Eso es normal para nosotros. Yo me crié aquí, yo chiquitito, yo me acuerdo de estar en la sala de mi casa en una célula y ver sillas volando y Elizabeth Feliciano reprendiendo demonios y aquella que se levantó y toda la cuestión y yo mirando eso así, medio escandalizado al principio, hasta que aprendí, es parte de mi cultura, ver liberaciones, ver familias restauradas, esa es mi cultura. Yo no ministro como Elizabeth, pero yo sé que ella estaba haciendo algo que dice la Biblia. Esa es mi cultura. Romanos 9:19 dice, pues toda la creación, y estoy de nuevo en NTV, estoy free hoy, estoy más juvenil. Romanos 9:19, 8:19. Dice, pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Amados, escúchame bien, la tierra está anhelando la manifestación de los santos, de los hijos de Dios, no de los... Está esperando la manifestación de los que son verdaderamente hijos de Dios, no hijos de... Es la manifestación de aquellos que obedecen lo que dice Deuteronomio 12:29. Cuando Yahweh tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas a poseerlas y las heredes. Eso estamos haciendo ahora. Las naciones de este mundo le han sido entregadas a Jesús. Y cuando nosotros predicamos el evangelio, estructuras gubernamentales espirituales son estremecidas y caen y son destruidas delante de nosotros. Y nosotros heredamos el territorio. Y dice la palabra que cuando eso esté pasando y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas. Pues que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, como hizo España en Puerto Rico. Ahorita le tiré a los indios, le tiré a españoles también, le tiré a todo el mundo aquí. ¿De qué sirve venir con la cruz y venir a predicar el evangelio si después cogieron y de la manera en que los nativos adoraban a sus deidades vinieron y establecieron su propio culto, lo cristianizaron y lo sincretizaron? Pues la palabra dice que cuando tú desalojes la tierra en el nombre de Cristo, tú tienes que olvidarte de lo que se adoraba allí. Tú ni preguntes, ni mires para allá. No digas de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios. No le hagas eso a Dios. Él te ama demasiado. Y cuando tú lo haces, no te lo haces solamente a ti mismo, se lo haces a Él. Hieres a Dios. Ofendes a Dios. No harás así a Yahweh tu Dios, porque toda cosa abominable que Yahweh aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Amado, hay muchas cosas que estos pueblos hacían, hay muchas abominaciones que estos pueblos hacían, pero yo no sé si usted ha notado, en mi espíritu lo siento bien fuerte, hay un énfasis fuerte en la palabra de siempre mencionar el asunto de los hijos. No hay ministerio más importante para la iglesia que la familia y los niños. No existe prioridad más importante para la iglesia que la familia y los niños. Qué glorioso, ¿verdad? Como el Señor dice, no me hagas esto a mí. No me adores así. Así no me adores. Primera de Corintios 10:21. Iglesia, no se te olvide esto. Ustedes no pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. Lo leo de nuevo, ¿se escuchó bajito? Ustedes no pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden comer de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. ¿Qué?
¿Acaso nos atrevemos a despertar los celos del Señor? Tu Dios es un Dios celoso. Te quiere para Él solo. No te quiere para los demonios esos blandengues que están por ahí. Piensan que somos más fuertes que Él. Y despierta, iglesia. Ese verso está en el Nuevo Testamento. Still true. This is for today. ¿Cuántos van a enfocarse en la mesa correcta? ¿Cuántos entienden que tenemos, esto es un principio, yo no puedo tocar todos los temas de la cultura del reino, pero de alguna manera yo sé que vamos a ir tocando temas que tienen que ver con la cultura de nosotros como iglesia del Señor. Y sabes que la palabra establece una cultura sobre la economía, establece cultura sobre finanzas, establece cultura sobre derechos, establece cultura sobre salud, establece cultura sobre bienestar. Dios nos dio todo, nos dio un manual del fabricante, como decíamos aquí antes mucho. Él se inventó esta cuestión y creó un librito como cuando usted va a montar un escritorio que yo nunca leo. Escucha, y cierro con esto, se los prometo que cierro con esto. Y no voy ni a terminar hypeado porque yo quiero que usted piense. Se despierta tu espíritu en esta mañana. A Israel se le hacía difícil porque esas abominaciones estaban a la moda. Eran la norma. Cuando usted lee el Antiguo Testamento, algunos se escandalizan cuando son nuevos creyentes. Se escandalizan porque ven cosas que los impactan, que no parecen ser justas en el lente del siglo XXI. Es como, ¿cómo es posible que Dios haga esto, que este sea el sistema legal del Señor y todo lo demás? Y se escandalizan. Pero cuando usted compara el sistema legal de Israel con los sistemas persa y babilónico y de toda esa zona del Medio Oriente, usted se va a dar cuenta que es del cielo a la tierra la diferencia. Usted se va a dar cuenta cómo Dios utilizó el pueblo de Israel y su cultura de reino no solo para reformar un pueblo, sino para reformar toda la cultura de todas las naciones. Hoy por hoy, la inmensa mayoría de las naciones, todo lo que se llama mundo occidental, ha sido de alguna manera u otra influenciada por el sistema del Señor. Que se ha apostatado, que se ha profanado, por supuesto, pero hay una influencia. El Señor ha estado reformando, porque recuerda que el reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza, que cuando tú la siembras de repente no hay nada, pero poco a poco va creciendo. Es semejante a una levadura que poco a poco va leudando toda la masa. Estamos creciendo, el reino se está expandiendo. Pero escucha bien, no caigas en la tentación de querer ser normal. No caigas en la tentación de Israel, de que yo quiero rey como los demás pueblos. Escucha, ustedes saben, yo llegué a esta casa cuando yo tenía 5 años, más o menos. Hace 20, tengo 33. ¿Cuánto? Jesucristo, aleluya. Hace 28 años yo llegué aquí, más o menos. No aquí geográficamente, pero sí en el mover de Dios de aquí. Y yo llegué y el Señor, usted sabe, no voy a contar todo mi testimonio ahora, ese es el colmo, que le diga que voy a cejar y contar mi testimonio. No, escúchame. Usted sabe, en resumen, yo tuve un encuentro con Dios a esa edad. Yo me bauticé como a los 7, 6 años, algo así. Me metí en una piscina con todo y zapatos. Estaban bautizando. Yo quiero bautizarme. Me preguntaron si yo creía, que si yo sabía lo que estaba haciendo. Yo le expliqué lo que yo entendía y dijeron eso es suficiente. Y ¡guácata para el agua! Y me bauticé. Y a los 8 años empecé a predicar, amado. Yo predico así de largo, es que llevo 20 años predicando. Imagínate, ya tengo muchas cosas que me dan ganas de decir y sigo diciendo. Pero yo como joven, como adolescente, usted sabe, usted me conoció toda la vida. Yo no siempre he sido un bastión de santidad. Ey, suave. Papá Gené, suave. Si esas consejerías hablaran, ¿qué dirán de mí? Tengo a Gené en pacto de silencio como los curas. Pero usted sabe qué. Yo me di cuenta de algo que el Señor me mostró. En toda mi vida, todos hemos tenido tentaciones.
Pero yo siempre fui un niño raro. Porque yo tuve un encuentro con Dios a los 5 años. Eso no es normal. No es tan común. No es común a los 8 años empezar a dar testimonios y la iglesia tiene programa de televisión y me invitaron y yo ahí en la cadena del Milagro, el canal de Gigi, ahí rapa, cassette y toda la cuestión. Eso no es normal. Tú vas a la escuela y tú lo que quieres es llenar las tarjetas del librito de las estampillas. Tú lo que quieres es jugar con los demás compañeros. Tú lo que quieres es hacer lo que todo el mundo está haciendo. Tú lo que quieres es ser un niño. Me di cuenta, yo nunca quise ser super maleante, calle ni nada de eso. La mayoría de mis pecados, de mis caídas, de mis tropiezos, fueron porque yo quería ser un niño normal. Yo quería ser un joven normal. ¿Por qué? Porque todavía no se había formado en mí mi identidad y el yo entender que yo no soy normal, que yo soy de otro mundo y tengo otra cultura. Y si no fuera porque aquí ha habido ha habido otra gente que para ellos otra cosa es normal, que es la cultura del reino. Are you awake this morning? Yo no estaría aquí ahora mismo. Así que mi tentación más grande siempre fue la tentación de ser normal. No la tentación de ser maleante, no la tentación de ver quién aguanta más de X o Y cosas, de quién se atreve a hacer X o Y cosas. Mi tentación más grande fue la tentación de ser normal. Mis amigos hacían cosas que yo quería hacer porque las sentía normal. Es lo mismo que le pasaba a Israel. Ellos querían ser un pueblo normal. Todo el mundo tiene rey. ¿Por qué yo no puedo tener rey? Todo el mundo puede allá tener esos paris extraños con cosas sexuales y cosas caras. ¿Por qué yo no puedo? Porque tú no eres normal. Porque tú eres distinto. Porque tú eres el nene del Señor. Tú eres la niña del Señor. Y aunque el otro nene esté haciendo poca vergüenza y se esté comportando como un verdadero hijo de Belial, tú eres el hijo de Yahvé. Tú eres la niña de sus ojos. Y Él te ama tanto que Él te ha separado y te ha llamado a ser distinto y te ha dado una cultura. Y cuando tú tienes esa cultura, tú te puedes enfrentar a cualquier tentación, a cualquier cosa allá afuera. Cultura de allá han redefinido cosas, han cambiado las palabras, no significan lo mismo, pero en la escritura las palabras significan lo mismo. En mi cultura yo tengo un lenguaje, en mi cultura no cambia ni se pone a la moda con los tiempos. Mi cultura es la cultura del reino que proviene de la boca de Dios que fue hablada, proviene del dabar de Dios, proviene de la Torá del Señor. La tentación de ser normal. ¿Cuántos se atreven a resistir la tentación de ser normal? ¿Cuántos no quieren ser una iglesia cool? Puedo ser cool siendo iglesia, pero no quiero ser una iglesia cool, porque a veces eso significa comprometer cosas. Y yo no estoy dispuesto a comprometer cosas. Jesús le dijo a sus discípulos: cuando te odien, cuando te persigan, cuando te rechacen, recuerda que a mí también me odiaron y me persiguieron y me rechazaron. Y si ustedes fueran del mundo, el mundo los amara. Pero como ustedes no son del mundo, como ustedes tienen otra cultura, el mundo los va a despreciar. Pero vamos conquistando terreno. Así que póngase de pie. Espero que la palabra haya sido un despertar sobre ustedes. Yo siento lo que dijo Katy, yo llevo meses con eso, que viene un despertar para la iglesia. Yo lo creo. Y les dejo con esto, no voy a entrar en eso porque imagínense, eso es otra predicación, pero escuche, el Señor cuenta una parábola donde habían 10 vírgenes, ¿verdad que sí? Y 5 eran como que sensatas y otras eran insensatas. 5 eran insensatas. Unas tenían aceite que ¿verdad? Que sabemos que es la unción, pero sabemos que es un fruto, es algo que se procesa. Unas no tenían aceite. Todas tenían lámpara, todas tenían el dabar del Señor, porque el dabar del Señor es lámpara a tus pies. Todas tenían la Torá, porque la luz es la Torá. Todas tenían, escuchaban palabra de Dios y toda la cuestión, pero no todas tenían suficiente aceite. Pero lo único que les quiero decir es que todas se durmieron.
todas se durmieron. Y el Señor no las reprende por haberse dormido. Lo importante de la historia es que cuando el que estaban esperando llamó y despertaron, solo unas pudieron participar y las otras no. Solo unas tenían suficiente aceite para participar y las otras no. ¿Qué les estoy diciendo, iglesia? Que estamos en una temporada donde la iglesia se ha como dormido, pero no todos se durmieron en las mismas condiciones. Y viene el Señor a despertar a su iglesia y el Señor a llamar a una generación que tiene aceite en su lámpara. Tiene aceite en su lámpara. Así que levanta sus manos ahí donde está. Padre, te damos gracias por tu palabra. Santifícanos en tu palabra. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es tu verdad. Padre, nosotros nos arrepentimos por haber cedido a la tentación de ser normales, a veces de ser comunes y de seguir las costumbres de las naciones. Padre, te pedimos que nos separes. Padre, te pedimos que nos separes y que nos devuelvas a la senda, al camino recto, Señor. Nosotros en esta hora, Padre, venimos dándote gracias por la cultura del reino que tú has despertado en esta casa. Te damos gracias por el mover tuyo, por el avivamiento que tú despiertas en esta casa, Señor. Por el mover de resurrección que tú traes sobre esta casa, Señor. Y en el nombre de Jesús, Padre, nosotros venimos pidiendo que sea tu Espíritu alumbrándonos, Señor. Que sea tu Espíritu dirigiéndonos en esta puerta que se abrió mientras la cruzamos. Estemos cruzando dirigidos de tu mano. En el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús. Te pido que esta palabra active una generación, Señor, que trascienda y se multiplique exponencialmente, más allá de aquellos que me están escuchando hoy, de aquellos que estén escuchando tu Espíritu hoy, que se multiplique, Señor, en el nombre de Jesús. Que Yahweh te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Que te bendiga con toda bendición y ponga sobre ti su shalom y su nombre, en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús. Amén. Dele un aplauso al Rey.